El aguacate pertenece a la familia de las lauráceas. Es un árbol extremadamente vigoroso, con tronco fuerte y ramificaciones fornidas, pudiendo alcanzar hasta 30 metros de altura cuando son producidos por semillas, pero cuando son plantas injertadas, su altura se maneja desde 5 a 7 metros, dependiendo del vigor del patrón, del tipo de suelo donde se desarrolle y manejo de podas que se aplique. Su sistema radicular es bastante superficial, desarrollándose la mayoría de ellas en los primeros 60 centímetros de profundidad. Es perennifolio, de hojas pecioladas alternas muy brillantes y de diferentes formas. Las inflorescencias se presentan en ramilletes, cada una con cientos de flores de color verdoso, de 1 centímetro de ancho y con 3 verticilos de 3 estambres y un ovario. El aguacate se origina en América. Su distribución natural va desde México hasta Perú, pasando por Centroamérica, Colombia, Venezuela y Ecuador. Los primeros pobladores de Centro y Suramérica domesticaron este árbol siglos antes que llegaran los europeos a América. El origen del aguacate como especie frutal tuvo lugar en las partes altas del centro y suroriente de México y partes altas de Guatemala. Esta misma región está incluida en lo que se conoce como Mesoamérica. La evidencia más antigua del consumo de esta fruta data de 10.000 años antes de Cristo, en una cueva localizada en Coxcatlán, región de Tehuacán, Puebla, en México. Razas. La especie Persea americana 1000 se divide en 3 razas ecológicas: la mexicana, la guatemalteca y la antillana, cada una de las cuales tiene un estatus varietal dentro de las especies, las que en el proceso evolutivo se desarrollaron bajo diferentes condiciones edafoclimáticas. Raza mexicana. La raza mexicana es originaria de los valles y altiplanos de México central, con clima subtropical a templado y alturas que van desde 1500 hasta 2000 metros sobre el nivel del mar. Se caracteriza por resistencia al frío hasta -6 grados centígrados, rango adecuado de temperatura de 8 a 15 grados, fruto generalmente pequeño, de 30 a 80 milímetros de largo, peso entre 80 y 250 gramos, floración a madurez de 6 a 8 meses, forma piriforme de cáscara delgada y de superficie exterior lisa. Comúnmente de color verde, pero alcanza tonalidades más oscuras entre morado y negro. La pulpa tiene un alto contenido de grasa, de 10 a 25%, que en su madurez tiene un sabor de nuez. Las hojas son más pequeñas que las de otras razas, las cuales, junto con los tallos tiernos, tienen glándulas esenciales, cuyo contenido es una esencia de olor parecido al anís, condición que se nota al estrujar las hojas con la mano. La semilla es de tamaño mediano, adherida o suelta. Raza guatemalteca. La raza guatemalteca es originaria del centro-occidente de Guatemala, con alturas entre 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Presenta las siguientes características: cáscara gruesa, áspera, leñosa, quebradiza, resistente al transporte del fruto, menos resistente al frío, hasta -4 a -6 grados centígrados, rango adecuado de temperatura de 12 a 22 grados centígrados, rango de floración a madurez de 10 a 15 meses, fruto de tamaño mediano a gran tamaño de 7.5 a 25 centímetros de longitud y peso entre 200 a 2.300 gramos. Los frutos tienen forma esférica, ovalada o piriforme. El grosor del epicarpio oscila entre 2 y 12 milímetros y de consistencia correosa. La corteza es dura, hasta casi leñosa en algunas variedades. Superficie quebradiza y a veces granulada, y de color verde opaco, incluso morado. La pulpa es algo fibrosa, con alto contenido de grasa, entre 18 a 20%, y en la madurez su sabor varía de mantequilla al de nuez. La semilla o hueso es de gran tamaño y suele llenar toda la cavidad que la contiene. Las hojas son de mayor tamaño que las de la raza mexicana, sin olor a anís. Raza antillana. Esta raza es originaria de la costa del Pacífico de Chiapas, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Se produce en alturas menores a 1000 metros sobre el nivel del mar. Sus características son susceptible al frío, resistente a salinidad y clorosis. El período de flor a formación del fruto es bastante corto, entre 5 a 8 meses. El pedúnculo es alargado en forma de cabeza de clavo, adaptada a las tierras bajas y temperaturas altas. Sus frutos son de tamaño mediano a grande, de 7.5 a 25 centímetros de longitud, con peso entre 110 a 1100 gramos. Los frutos presentan forma entre ovalados y piriformes, cáscara delgada pero más dura que las de la raza mexicana, color verde claro a amarillo rojizo.
La pulpa presenta un contenido bajo de grasa, entre 5 y 15%, y es de sabor desde acuoso insípido hasta el de mantequilla. El hueso, que es de gran tamaño, no suele llenar la cavidad que lo contiene. El aguacate es una planta que se puede adaptar a diferentes condiciones climáticas, a pesar de su origen tropical. Esta característica se debe a que tiene gran diversidad genética, y esto se demuestra en sus 3 grandes razas. La antillana requiere un clima tropical o subtropical y alta humedad atmosférica, especialmente durante la floración y la fructificación. La raza guatemalteca es algo más resistente, habiendo crecido en las tierras altas subtropicales americanas. La raza mexicana es la más resistente y la fuente de la mayoría de las variedades americanas. Temperaturas de -4 grados centígrados casi no afectan estos árboles, aunque los vientos fuertes, al reducir la humedad, deshidratan las flores e interfieren con la polinización. También hace que los frutos caigan prematuramente. Temperatura. El aguacate es una planta que se puede adaptar a temperaturas desde -4 grados centígrados, como la variedad Hass, siendo las ideales para esta raza las temperaturas entre los 14 y 24 grados centígrados y hasta los 30 grados centígrados para las variedades de la raza antillana. En temperaturas arriba de los 36 grados centígrados se presentan algunos problemas, principalmente en la fecundación y cuajado del fruto. De forma general, se recomienda elegir la variedad de acuerdo a la zona donde se pretende establecer el cultivo. En el caso de las variedades antillanas, se prefiere sembrar a temperaturas diurnas de 25 a 30 grados y alturas desde 50 a 800 metros sobre el nivel del mar. Al contrario, las razas mexicana y guatemalteca que son más resistentes al frío. El tiempo de floración a cosecha depende de la temperatura. En el caso de las zonas frías se extiende de los 10 a 14 meses y en las cálidas de 5 a 8 meses. Humedad relativa. La presencia de mucha humedad en el ambiente puede ocasionar el desarrollo de algas o líquenes sobre el tallo, ramas y hojas, o enfermedades fungosas que afecten al follaje, la floración, la polinización y el desarrollo de los frutos. Y en casos extremos, con un ambiente excesivamente seco, provoca la muerte del polen con efectos negativos sobre la fecundación y con ello la formación de menor número de frutos. La humedad relativa óptima para el cultivo de aguacate oscila entre 75 y 80% para lograr un mejor prendimiento y cuaje de la flor. El aguacate demanda regímenes pluviales de 1000 a 2000 milímetros, bien distribuidos a lo largo del año. La variedad Hass requiere de 1200 a 1800 milímetros de lluvia anual y el BOD 8 de 1400 a 2000 milímetros de lluvia. Sin embargo, se debe proporcionar riego suplementario durante la época seca y canículas de primer año de establecimiento. En la precipitación, también existen 2 problemas en cuanto al exceso de agua, ya que el aguacate es muy sensible al encharcamiento, provocando asfixia radicular, que favorece el desarrollo del hongo Phytophthora cinnamoni, causante de la pudrición de raíces. Asimismo, reduce la producción, provocando la caída de flores y frutos. Por otra parte, las sequías prolongadas causan la caída de las hojas, lo que reduce el rendimiento. Sin embargo, el periodo más crítico en el que la planta debe disponer de suficiente agua va desde el cuajado hasta la recolección. Vientos. El cultivo es susceptible a vientos fuertes, tanto desecantes como fríos, que inhiben la polinización y la fructificación, causando fuertes daños y caída de ramas, flores y frutos. Además, produce lesiones por rozamiento entre frutos y ramas. Los vientos secos lastiman el estigma y dificultan el vuelo de los agentes polinizadores. Además, deshidratan y provocan aborto de los frutos pequeños. El sistema radicular del aguacate lo hace susceptible a los vientos huracanados. El terreno destinado al cultivo debe contar con buena protección natural contra el viento, o en su ausencia, establecer una buena barrera cortavientos, preferentemente un año antes del establecimiento de la plantación. Altura. El aguacate es un cultivo que puede adaptarse a diferentes alturas debido a su diversidad genética y cruce entre razas que las hacen más resistentes, siendo el caso de la variedad Hass, un híbrido obtenido del cruce entre la raza guatemalteca y mexicana, prefiriendo alturas desde los 1200 hasta 2500 metros sobre el nivel del mar, y las variedades antillanas que van desde 50 hasta los 800 metros sobre el nivel del mar. Suelo. El árbol de aguacate es notablemente versátil en su adaptabilidad a los diferentes tipos de suelo. Crece bien en arcilla roja, arena, ceniza volcánica o suelos calizos. Crece mejor en suelos ligeramente alcalinos o ligeramente ácidos con promedio de 6 a 7 de pH.
Es importante que tengan un buen drenaje, porque no tolera suelos demasiado húmedos o inundaciones, aunque sean de corta duración. Los suelos ideales para el cultivo de aguacate son aquellos de textura media, franco arenoso, franco arcilloso y migajón, profundos y con buen drenaje, con un pH neutro o ligeramente ácidos, de 5.5 a 7, para facilitar la absorción de los principales nutrientes, garantizando así el desarrollo radicular, aunque también puede cultivarse en suelos franco-arcillosos, siempre que exista un buen drenaje. Se debe evitar desarrollar fincas en suelos arcillosos. Zonas de cultivo y épocas de siembra. En Honduras se encuentran varias plantaciones establecidas con aguacate de la variedad Hass. Tal es el caso de los cultivos en los departamentos de El Paraíso, Santa Bárbara, La Paz, Intibucá, Comayagua, Lempira, Copán, Ocotepeque, Lloro, Francisco Morazán, zonas altas de Choluteca y Olancho. También se cuenta con variedades de la raza antillana, localizadas principalmente en las zonas bajas de Comayagua, Lloro, Copán, Atlántida, Colón, Olancho, Cortés, El Paraíso, Choluteca y La Paz. A pesar de contar con plantaciones existentes en varios departamentos del país, aún no se suple la demanda interna, por lo que se continúa importando numerosas cantidades de este fruto provenientes de México y Guatemala. La época de siembra recomendada para todas las variedades de aguacate es en los meses de junio a julio, cuando el invierno ya está bien definido, o en cualquier época si cuenta con una fuente de agua para establecer sistemas de riego. Propagación. La mayoría de los frutales se reproducen de forma asexual, o sea, por injertos, a través de viveros certificados que produzcan plantas sanas y de calidad, con el propósito de obtener fincas precoces, calidad y uniformidad del fruto, y un mejor manejo en las plantaciones. Variedades. En Honduras se han identificado algunas variedades de la raza antillana, dentro de las cuales se encuentran Wilson Popenoe, Simmons, Belice, Sureño, Coquette, Catalina, Simpson, Fia 1, Fia 3 y Lula. Este es el módulo 1 del cultivo de aguacate, referente a las generalidades del cultivo. Le invitamos a ver el video del módulo 2, en el cual se desarrolla el tema del establecimiento del vivero de aguacate.